Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. Hoy les voy a contar la historia de 5 madres que dejan mucho que desear en su papel maternal. Todas las historias que van a ver a continuación están situadas en circunstancias variadas, diversos contextos y en países diferentes, pero todas tienen algo en común: un final trágico. Pero antes de entrar en este top 5, me gustaría que me dejaran en los comentarios qué caso les llamó más la atención. Les hago un spoiler: los últimos dos, en mi opinión, son los peores. Ahora sí, vamos con la historia de las 5 madres más aterradoras de la historia. En el último puesto se encuentra el caso de Rudy Farías, y aquí debo mencionarles que en este momento el caso aún está siendo investigado y lo que les voy a comentar el día de hoy es presuntamente hasta que todo se esclarezca. Pero me gustaría que me dejaran saber si quieren escuchar el caso completo aquí en el canal, el cual es bastante interesante. Es increíble lo lejos que puede llegar una madre y los secretos que está dispuesta a guardar. Hace unas semanas, Rudy Farías habló por primera vez para los medios de comunicación. Y para los que no están tan informados sobre el tema, Rudy es un joven que estuvo desaparecido durante los últimos 8 años y hoy, a sus 25 años, rompió el silencio dando su versión de lo que había pasado. El caso se remonta al mes de marzo del 2015, cuando Rudy Farías, que en aquel momento tenía 17 años, había salido de su casa en Houston, Estados Unidos, con el simple motivo de pasear a sus 2 perros. Sin embargo, las mascotas regresaron solas a la vivienda y de Rudy no se supo nada por muchos años. En ese instante, Janine Santana, la madre del joven, reportó su desaparición y todo un país se comprometió en su búsqueda. Pero, para sorpresa de muchos, la versión de los hechos de Rudy con su reciente aparición cambió la historia conocida para siempre. Rudy Farías fue encontrado por las autoridades el pasado 29 de junio, inconsciente y golpeado frente a una iglesia cerca de Magnolia Park. El joven afirmó que durante esos 8 años estuvo dentro de su casa. Sí, así como lo escuchan. Su propia madre Janine lo mantuvo en cautiverio. En el mismo momento en el que la policía no dejaba de buscarlo, él había estado dentro de su casa y preso en ella. Cada vez que a Janine le preguntaban por su hijo, ella engañaba a los medios y autoridades y seguía reclamando su aparición. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales retuvo a su hijo en su propia casa por tantos años? Bueno, aún hay muchas preguntas y pocas respuestas. Surgieron rumores de que Rudy había sido abusado por Janine, pero el chico solo dijo de haberse sentido incómodo porque a veces tenía que dormir en la cama de su madre. Y dijo lo siguiente: no era nada ustedes ya saben qué, o algo por el estilo. No mentiría sobre eso. Esas fueron sus palabras. Por otro lado, Rudy afirmó que su madre nunca lo esposó o encerró bajo llave en contra de su voluntad, evitando que saliera. Cuando alguien visitaba su hogar, Janine lo obligaba a encerrarse en la habitación, pero no más que eso. En realidad, su madre fue un poco más allá, manipulándolo psicológicamente como un tipo lavado de cerebro. Incluso, el propio chico llegó a decir que creía que había sido víctima del síndrome de Estocolmo. En ese caso es cuando la persona secuestrada siente empatía o incluso cariño hacia su captor o captora. Piensen ustedes que cada vez que venía la familia de Rudy a la casa, Rudy quedaba del otro lado de la puerta sin poder hacer ruido ni nada que diera sospechas de que él estaba ahí.
Mientras todos se reían y se divertían, él permanecía en silencio encerrado. La investigación está activa y están llegando nuevas pistas. Lo que sí se descubrió fue que Rudy regresó a su casa al día siguiente, el 8 de marzo del 2015, pero su madre continuó engañando a la policía, manteniéndose firme en que su hijo seguía desaparecido. Hoy, mientras se sigue indagando, Rudy Farías dejó en claro a los medios que se siente aliviado viviendo lejos de su madre. Y dijo lo siguiente: siento que estoy en paz ahora. Dice que se siente seguro y feliz con las personas que lo acogieron. Y dijo, son muy buenas personas. Este es un caso que realmente nos hace preguntarnos hasta dónde pueden llegar las madres por cumplir ciertas cosas. Este caso es muy amplio y, como ya les mencioné, me encantaría saber si quieren escucharlo completo, porque aquí existe la pregunta de si solo la madre es la responsable de todo esto, ya que algunas personas creen que Rudy también está involucrado en todo este engaño que duró por 8 años. Así que si quieren saber más del caso, comenten en el área de los comentarios. Y bueno, antes de seguir con el siguiente puesto, me tomo un momento para invitarlos a que sean parte de esta familia si aún no lo hacen, suscribiéndose al canal y recordándoles que pueden apoyar mi trabajo, este contenido, dejando deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya saben, todas esas cositas que ustedes pueden hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuestan nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla les estaré dejando mis redes sociales para que me sigan y por ahí también estemos en contacto. Y ahora sí, continuemos. En el puesto número 4 tenemos el caso de una madre que le importaba más su belleza y la diversión que la vida de su propia hija. Además, formó parte de uno de los juicios más controversiales de Estados Unidos, dadas las conclusiones finales. Casey se ganó el apodo de la madre más odiada de Norteamérica y ya les voy a contar por qué. Casey Marie Anthony era una joven adolescente que vivía junto a su familia en Orlando. A los 19 años quedó embarazada, pero sin saber quién era en verdad el padre de su bebé. Sus padres se enteraron de eso cuando ella ya llevaba 6 meses de gestación y decidieron apoyarla. Antes de que la bebé naciera, los padres de Casey y abuelos de la pequeña que estaba por llegar al mundo se divorciaron. Sin embargo, el 9 de agosto del 2005 nació Kylie Marie Anthony y con ella las cosas cambiarían para su círculo íntimo. El ahora abuelo George volvió a su casa y la familia entera se organizaba para poder cuidar y criar a esta bebé. En el año 2008, la pequeña Kylie desapareció. 6 meses más tarde, encontraron sus restos en un área boscosa cerca de la casa de la familia. Las versiones de su madre Casey fueron cambiadas en varias oportunidades. Ella decía que había dejado a su hija con una niñera y que ésta la había secuestrado. La verdad es que nunca se supo constatar que la niñera siquiera existía. La realidad era que la nena no estaba. Pero cuando le preguntaban a su madre por la pequeña, ella simplemente respondía que estaba con la niñera. Tal fue así que 4 días después de la desaparición de su pequeña hija de tan solo 2 años, Casey fue a un club nocturno para participar del concurso de El cuerpo más atractivo. En las fotos no se mostraba ni preocupada ni había hecho la denuncia policial. O sea, imagínense esto. Ella no estaba con su hija y no había realizado la denuncia por desaparición, pero la abuela sí lo hizo en la mañana del 15 de julio del 2008. Pasó más de un mes entre que Kylie desapareció y se realizó la denuncia al 911. Un largo mes. ¿Lo pueden creer? A partir de ese momento comenzó una investigación que puso bajo las rejas a Casey, de 22 años de edad, mientras intentaban rearmar la historia.
De repente, ahora la sospechosa decía no saber nada de su hija desde hacía un mes, y de esa manera cambiaba las versiones de los hechos una y otra vez. Como sus explicaciones no convencieron a los agentes, por octubre del 2008, Casey fue acusada de asesinato en primer grado. Ella siempre defendía su inocencia. 2 meses más tarde, el 11 de diciembre del 2008, un trabajador encontró el cuerpo sin vida de Kylie. Lo que quedaba de la pequeña estaba bastante cerca de la residencia familiar. Estaba envuelta dentro de una sábana blanca colocada en una bolsa de basura. La carita de Kaylee estaba cubierta por cinta adhesiva que, según los investigadores, habría sido colocada para evitar que la niña gritara. El juicio duró 6 semanas, de mayo a julio del 2011, y la fiscalía solicitó la pena de muerte. Al verse tan complicada, Casey llegó a acusar a su padre de haber abusado de su hija e intentar ahogarla en la piscina. Las dimensiones que habían tomado las mentiras de la imputada ya eran de otro planeta. Ni por un lado ni por otro, pese a que nadie dudaba que sería condenada, no alcanzaron las pruebas. El jurado no pudo comprobar su culpabilidad y Casey fue liberada en julio del 2011. De aquí el apodo que se ganó esta madre al no hacerse justicia para la mayoría que veía las cosas desde otro punto. Pero como dijo una directora de una universidad de Florida, no culpable significa que no se pudo probar. No significa que creamos que es inocente. Este es un caso que imagino que ustedes ya conocen, y si no lo conocen, díganme para yo hacérselos aquí en el canal. De hecho, es un caso que tengo pendiente. Es un caso que realmente conmovió a todo el mundo por el resultado final. Pero si ya conocen este caso, cuéntenme qué opinan al respecto. En el tercer puesto les presento el caso de Alexi, que al igual que el caso de Rudy Farías, en este momento aún está siendo investigado. Así que de igual manera lo que les cuento el día de hoy es presuntamente. Lo que hizo esta chica es algo inexplicable, una forma de actuar imposible de pensar como ser humano y mucho menos como madre. Alexi era una chica de 19 años de edad que vivía en Nuevo México junto a su familia. Al parecer, llevaba una vida muy tranquila y normal, estudiaba, tenía amigos y una relación de más de 2 años con su novio. Estaba en el último año de la preparatoria y participaba en el grupo de porristas de la escuela. Un día, luego de 4 horas de práctica, regresó a su casa con malestares y con dolor de espalda. A medida que pasaba el tiempo, el dolor se iba agudizando y se enfocaba en la zona abdominal. Al dirigirse a los médicos porque el dolor no cesaba, desde que llega al hospital se le hace una pregunta inicial. Se le pregunta si había la posibilidad de que estuviera embarazada, para lo cual Alexi negó inmediatamente, diciendo no haber tenido relaciones sexuales con su novio ni con ninguna otra persona. Los médicos pensaron que tal vez se trataba de algún problema con los riñones o de algo muscular, pero por las dudas le enviaron a hacerse un análisis de orina para descartar. Contrariamente a las afirmaciones de la joven Alexi, la joven estaba embarazada. En un gran intento de mantener firme su convicción de que realmente no lo estaba, llegó a decir que seguía siendo virgen, aunque en este momento ya sus palabras eran en vano. De hecho, también se le llegó a realizar un examen de sangre. La joven permaneció en la clínica mientras le hacían los estudios para determinar cuál era el problema que le generaba los dolores. Pero se comportaba de una manera algo extraña y usaba ropa bastante aguada y pareciera como que trataba de ocultar algo. En un descuido, Alexi dio aviso a la enfermera que la acompañaba que necesitaba ir al baño de urgencia, y esto ocurrió pasadas las 12 de la noche.
Transcurrieron más de 20 minutos, Alexi no salía del baño, los médicos del lugar se alertaron ya que pues le habían dado la noticia de que estaba embarazada y como ella lo había negado todo, temían que se pudiera hacer daño o que algo de emergencia estuviera pasando dentro de este baño. Fueron a buscarla en varias ocasiones y ella no abría la puerta del baño. En ese momento, después de varios intentos, llamaron a un personal del hospital con una llave extra para que pudieran abrir la puerta de este baño. Lo que encontraron al ingresar fue algo realmente aterrador. Sangre en las paredes, en el piso y en el inodoro. La joven en 20 minutos había montado una escena de un crimen. Personal de limpieza se dispuso a poner en condiciones óptimas el sanitario y lo que hallaron los dejó sin aire. Luego de limpiar todo el baño, solo restaba sacar las bolsas de basura. Dentro del bote de basura había una segunda bolsa atada. Dentro de ella había un bebé recién nacido. ¿Pueden creerlo? ¿Alexi pudo haber hecho esto? ¿Descartar a su propio hijo en la basura? En ese punto máximo, las autoridades se comunicaron con la policía y éstas se dirigieron hacia la clínica. Luego de ver los videos en los que se veía ingresar y salir a Alexi de este baño, no tuvo cómo excusarse. La joven comenzó a llorar y dijo que lo lamentaba, que eso no había llorado, que eso no había hecho ruido y que eso había salido así de su vientre. Mientras los médicos la atendían porque, al fin y al cabo había acabado de dar a luz, por otro lado se constaba que el recién nacido ya no tenía signos vitales. Apenas estuvieron los resultados de la autopsia del bebé, Alexi fue arrestada. Y si quieren conocer este caso con más detalle, en este mismo canal está subido un informe, por decirlo así, incompleto porque, aún está siendo investigado el caso, donde van a conocer lo que una madre puede hacer con su recién nacido, pero les aconsejo que lo hagan al ver el puesto número 1 y yo sé por qué se los digo. Aunque no lo crean, este listado de las peores madres se pone cada vez peor. En el puesto número 2, Kathleen Folbig fue bautizada entre otros tantos apodos como la peor madre de Australia. ¿Se animan a escuchar por qué? Kathleen se había casado en 1987 con Craig Folbig, con quien tuvo 4 hijos: Caleb, Patrick, Sarah y Laura. La familia vivía en Hunter, Newcastle, a unos 120 kilómetros de Sydney, en Australia. Pero el destino le tenía algo preparado para esta familia. Poco a poco, la familia se iba desintegrando. Entre 1989 y 1999, los pequeños fueron falleciendo cuando tenían entre 19 y 18 meses de vida. Tal cual como escuchan, los 4 niños fallecieron en un periodo de 10 años. El primer deceso ocurrió el 20 de febrero de 1989, cuando Kathleen le gritó desesperada a su esposo que algo le pasaba a Caleb. El primogénito, el pequeño, no respiraba y terminó falleciendo a los 19 días después de nacer. A los 2 años, nuevamente perdería a su segundo hijo, Patrick. En ese caso, este ya padecía de daño cerebral, ceguera parcial y ataques epilépticos. Lamentablemente, a los 8 meses de edad, la vida le arrancaba a su segundo hijo de sus brazos. Hasta el momento, los decesos estaban relacionados con factores naturales, pese a que siempre ocurrían estando al cuidado de Kathleen. La muerte del tercer hijo llegó para la familia el 30 de agosto de 1993. En esa oportunidad, Folbig halló a su hija Sarah, que tenía 10 meses y medio, inmóvil con un color azulado. Ya era demasiado tarde. La pequeña había muerto. En casi 10 años, la familia se había reducido de forma considerable.
Los que permanecían eran los mismos, pero la familia tenía que seguir lo más entera posible. Aún les quedaba Laura, su cuarta hija, a quien tenían que cuidar y amar. La pequeña de tan solo 1 año y medio, una tarde de marzo, su madre la recostó para dormir la siesta y nunca despertó. Eso ocurrió 6 años después de la muerte de Sarah. Marcados por una profunda desgracia, la familia Folbig estaba realmente destruida. Según las investigaciones, las muertes de Caleb y Sarah habían sido súbitas y la de Patrick de un ataque de epilepsia. Pero el deceso de Laura, la última en fallecer, no cuadraba para las autoridades. Fue por eso que fue puesta en tela de juicio y se abrieron investigaciones por todas las muertes de los menores de la familia para descartar un posible infanticidio. Para mediados de 1999, ya la investigación estaba abierta y aparecían sorpresas en el proceso. Al parecer, el pasado de Catherine había sido muy complejo y oscuro. Descubrieron que en un diario íntimo ella había escrito que era hija de su padre, que había asesinado a su madre a puñaladas cuando ella era una bebé de 18 meses. Además, en el diario plasmaba ciertos miedos y actitudes que había tenido como madre de los hijos que ya habían muerto. Por ejemplo, que no había sido muy paciente con su hija Sarah o que las situaciones de estrés la habían hecho realizar cosas terribles. Estas nuevas pruebas cuestionaban absolutamente si las muertes de esos niños habían sido naturales y justamente el diario se convirtió en material clave para que en el 2003 fuera condenada a 40 años de prisión por las muertes de sus 4 hijos. Sin embargo, ella siempre defendió su inocencia y logró la reducción de su condena a 30 años con derecho a pedir la libertad condicional después de 25 años de cárcel. Hasta hace unos meses, la conclusión a la que se llegaba era que alguien había causado intencionalmente daño a los niños y que probablemente la asfixia había sido el método utilizado más obvio. Noticias de último momento apuntan a que probablemente Kathleen no fue la responsable de la muerte de sus 4 hijos. Al parecer, investigan un problema genético que podía haber provocado la muerte de los bebés, pero aún no hay nada seguro que libre a esta mujer de su condena. ¡Wow! ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue ella o fue la propia naturaleza? Y otra pregunta. ¿Ya están suscritos? Si les está gustando este video, por favor recuerden dejar deditos arriba. Si todo lo que escucharon no les fue suficiente, imagínense lo que nos guarda el primer puesto de este listado de las top 5 madres más aterradoras de la historia. Si bien en este caso la verdad está dada por el veredicto de los jueces, la realidad se basa en lo sucedido. 6 niños fallecieron en un accidente automovilístico, al parecer provocado intencionalmente por sus madres adoptivas. Jennifer y Sarah Hart eran una pareja de Dakota del Sur, pero una vez casadas decidieron mudarse y vivir en Woodland, en Washington. En el 2006 adoptaron a 3 menores, Abigail, Hannah y Marcus, y casi 2 años después, otros 3 niños se sumaron a la familia Hart, Sierra, Devante y Jeremiah. La pareja recibía fondos del estado de Texas para poder cubrir las necesidades de los 6 hijos adoptados. En las fotos y en las redes sociales se les veía sonrientes, unidos y parecían una familia feliz. Se supone que la casa de los Hart se convertiría en un hogar de acogida para estos niños que escapaban de la violencia de sus familias biológicas, pero un hecho sacaría a la luz muchos detalles que se mantuvieron en la oscuridad por mucho tiempo. El 26 de marzo del 2018, Jennifer y Sarah Hart decidieron poner un punto final a sus vidas y a las de sus 6 hijos adoptivos con destino a California por la ruta estatal 101.
Toda la familia estaba a bordo de la camioneta familiar que caería al vacío de un acantilado de la costa del Pacífico a 30 metros. La tragedia se llevó la vida de los 8 ocupantes. Ahora sí, antes de contarles los detalles de cómo estaban los pasajeros de este viaje fatal, hay que tener en cuenta que estos chicos realmente no la estaban pasando nada bien y no eran felices dentro de este hogar. Según varios vecinos, servicios sociales visitaban seguido a la familia Hart. 2 años después de que estos niños fueran abrazados por Jennifer y Sarah mientras vivían en Minnesota, los niños expresaban a sus vecinos que muchas veces sus madres adoptivas los golpeaban y ejecutaban sobre ellos diferentes tipos de violencia doméstica. Por ejemplo, no les daban de comer, los disciplinaban como robots con actividades en la casa y los lastimaban. También se habló de instancias de abuso. Las cosas no eran como un cuento de hadas y es fundamental entenderlo para poder ver el accidente no tanto como algo accidental. Volviendo a los hechos, las circunstancias que los peritos describieron pusieron aún más en tela de juicio si realmente la pareja Hart quería darles una mejor vida a esos niños. Fíjense en esto. Ninguno de los ocupantes de la camioneta llevaba puesto el cinturón de seguridad. Por otro lado, los resultados toxicológicos determinaron que Jennifer, quien conducía el auto, tenía los niveles de alcohol en la sangre superiores a lo permitido, y esto tenía un motivo. Ella no era una persona que consumiera alcohol regularmente, lo cual fue tomado por el juez como si fuera una actitud de tomar coraje o tomar valentía para poder afrontar lo que estaba planeando hacer. Además, el motivo de ese viaje se trataba de una escapada de 2 días y sin embargo nadie llevaba ropas, ni los cepillos de dientes de los niños, ni maletas, ni nada por el estilo. Tanto Sarah como 2 de los menores tenían en la sangre un somnífero llamado difenhidramina y en el caso de que ellos hubieran sobrevivido, su reacción se vería afectada por esa medicación que se encontraba en su sistema y se supone que el ahogamiento fue una de las mayores causas de muerte de los ocupantes de este viaje mortal. Los cuerpos de algunos estaban cerca de la camioneta, otros aparecieron semanas después en otras costas y algunos cadáveres de los niños estaban desaparecidos. Un jurado forense que estaba formado por 11 miembros dictaminó el caso de forma unánime como un asesinato-suicidio. Ustedes se preguntarán ahora, y yo también me lo pregunto y me lo pregunté en aquel entonces. ¿Por qué no intervino servicios sociales ante las acusaciones de los niños? Quizás si esos hubieran prestado atención, se hubiera podido evitar este triste final. Lo cierto es que el mismo 26 de marzo, la noche del accidente, personal del Servicio de Protección Infantil solicitó un chequeo de bienestar de la familia Hart. Fueron a la casa, tocaron a la puerta, pero la familia Hart ya se había ido. Habían llegado un tanto tarde. También se habló de que el Ku Klux Klan había estado vinculado y que ellas, al adoptar niños de descendencia afroamericana, eran amenazadas por este grupo, pero claramente el caso tenía otro curso, otros fundamentos. Por último, los peritos analizaron las últimas búsquedas realizadas por internet de la pareja Hart y adivinen qué fue lo que encontraron en estas búsquedas. Aquí lo tienen. ¿Pueden 500 miligramos de Benadryl matar a una mujer de 57 kilos? ¿Con qué facilidad puedo tomar una sobredosis de medicamentos de venta libre? ¿Cuánto tiempo lleva a morir de hipotermia mientras se ahoga en un automóvil? Increíble, pero si aún quedaran dudas de que fue un accidente premeditado, también en la búsqueda estaba lo siguiente: refugio para perros que no matara a los animales. Estas mujeres habían pensado hasta el final de sus mascotas. Este caso es realmente tremendo, lo he investigado hace tiempo atrás y el informe completo está en el canal,
para que lo vean a detalle. Hasta aquí el video del día de hoy. La verdad es que, al igual que ustedes, al ver tantos casos como este y juntos, me da muchísima tristeza pensar que haya personas capaces de realizar actos tan atroces como este. Y bueno, en este caso estamos hablando de madres, de esas personas que están a cargo de la inocencia de los más vulnerables. Me gustaría que me dejaran en los comentarios cuál de estos casos les causó más impacto, y si llegaran a conocer algún caso similar, me gustaría leerlo para tenerlo en mente para, no sé, tal vez una segunda parte de las 5 madres más aterradoras de la historia. Por otra parte, me gustaría también su opinión acerca de este tipo de videos. ¿Les gustó este top 5? ¿Les gustaría ver otros top 5 de algo más? Comenten, denme su opinión, yo los leo con muchísimo gusto. Su opinión constructiva me ayuda muchísimo a mí para poder mejorar. Y bueno, si llegaron hasta el final de este video, déjenme el emoji que ven aquí. En pantalla les dejo mis redes sociales y les recuerdo que pueden apoyarme dejándome un corazoncito en forma de agradecimiento si les gusta este contenido. Y bueno, eso es todo por hoy. Les mando un beso enorme y un abrazo. Cuídense y cuiden a sus niños, y yo los espero en un próximo video.